¿Hay algún desencadenante? ¿Hay alguna situación que lo alivie o que lo empeore? Si le ha pasado antes, ¿ha pasado que se ha ido sin medicación? ¿Cuánto tiempo duró hasta que se le pasó si no usó medicación o si no concurrió a una guardia? Se arregló con un ibuprofeno, por ejemplo. ¿Con cuánto tiempo estuvo con dolor? Tuvo síntomas acompañantes, náuseas, vómitos, fotofobia, síntomas neurológicos, eh, a veces síntomas simpáticos, por ejemplo, enrojecimiento de la mitad de la cara, que ahora vamos a ver qué tipo de cefalea es, la epífora del ojo de la misma mitad de la cara, se ponen colorados la mitad de la cara, transpira la mitad de la cara, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa? ¿Usa analgésicos? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tipo de analgésico? ¿Cuáles usa? ¿Usa más de dos juntos? Me refiero, combina, ejemplo. Primero empieza con un AINE, un naproxeno. Si a los 20 minutos no cede, se toma otra cosa, vuelve a tomar un AINE. ¿Cómo lo suele manejar? ¿Qué medicamentos usa? Ustedes saben que está descrita una cefalea eh, por analgésicos. O sea, hay situaciones en las cuales el uso crónico de analgésico es lo que me provoca la cefalea, y de hecho cefalea por analgésico, que se llama. También tenemos que averiguar qué tipo si está consumiendo el paciente algún tipo de fármacos, ¿sí? Ejemplo, el sildenafil da dolor de cabeza. ¿Por qué? Por la vasodilatación. Por la vasodilatación. Los nitritos dan dolores de cabeza, por lo mismo. La nifedipina da dolor de cabeza, ¿sí? Eh, otro, otra cefalea que se puede encontrar son las postquirúrgicas cuando recibió una anestesia peridural, por ejemplo, el paciente, ¿sí? Puede quedar con una cefalea. Bueno, entonces tenemos que hacer una anamnesis exhaustiva y también un examen físico, porque hasta ahora, a pesar de todos los métodos diagnósticos con los que nosotros contamos, que cada vez son más, cada vez son más, ¿cómo podemos decirlo? Cada vez son más, ayúdenme con la palabra, más sensibles, ¿sí? Y nos diagnostican cosas más pequeñas, y etcétera, etcétera. Acá la clínica sigue siendo soberana, ¿sí? Entonces, la correcta historia clínica, el correcto examen físico neurológico en una cefalea sigue siendo el mayor porcentaje de aciertos, digamos, en el diagnóstico. ¿Qué vamos a tomar? Bueno, vamos a hacer un examen físico completo, le vamos a tomar signos vitales, vamos a ver si tiene fiebre, la frecuencia cardíaca, la temperatura, etcétera. Vamos a evaluar a nuestro paciente después lo vamos a evaluar neurológicamente. Pero, mientras tanto, vamos a ir viendo si tiene algún punto exquisito, doloroso, ¿sí? A nivel craneal. Por ejemplo, los puntos miofaciales occípitos cervicales. Voy a palpar sus senos, a ver si siente dolor, posible sinusitis. Voy a palpar su occipital, el cuello, los hombros, porque muchas veces la cefalea es causada por tensión, que de hecho se llama cefalea tensional, por contractura, ¿sí? Y yo le soluciono la contractura y cede la cefalea. Voy a palpar la articulación temporomandibular,
muchas veces, más en situaciones de estrés, el paciente no lo nota, no lo sabe, pero bruxa a la noche, o sea, comprime maxilar superior con inferior. Eso, cuando nos pasa eso, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, cuando el paciente se despierta puede referir un dolor de muelas, que no es el típico, sino que es un dolor dado por la presión, ¿sí? Que hace al dormir. Eso se le soluciona con el odontólogo y una placa de descanso y ya está. Pero mientras tanto, si no lo diagnosticamos, nos puede afectar la temporomandibular, la articulación, y duele. Puede también por ahí no doler tanto, pero nos damos cuenta que está bruxando porque hace ruido, ¿sí? Cuando el paciente mastica, hace un crack, crack, crack. Y esto, cuando el paciente está más estresado, más nervioso, más bruxa, más dolor puede tener en las articulaciones. En cuanto al examen neurológico completo, ¿qué voy a evaluar? El estado mental del paciente, el lenguaje, ¿sí? Las pupilas, a ver si si hay isocoria o anisocoria, si tiene algún tipo de paresia, parálisis, hormigueo, cosquilleo, algo que se asocia con el dolor de cabeza, con la cefalea. Voy a evaluar los reflejos y voy a evaluar los signos meningios con las maniobras que no vamos a repetir porque son de semiología, pero Kernick y Brusinski, esas se las acuerdan. Recuerden que está la 1, la 2 y la 3 y que Rey siempre las toma. No hay manera de que no aparezca una pregunta de semiología neurológica en el examen. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo evalúo, por ejemplo? Bueno, evalúo todos los reflejos, a ver cómo está neurológicamente mi paciente, hago una evaluación general, pero también puedo evaluar lo que es campo visual. ¿Cómo evalúo campo visual? Es una confrontación. ¿Alguien se acuerda cómo es la maniobra? Es Se la va de acercando el dedo, ¿no? el Tipo, le pone dedo. el dedo y se va acercando hacia la nariz. Ese no es campo visual. Este es otro reflejo que se llama de la acomodación. ¿Recuerdan? ¿Verdad? El campo Sí. visual yo lo evalúo groseramente y en el consultorio, después se lo mando al oftalmólogo, ¿no? Pero en un primer momento yo lo evalúo por confrontación. El paciente frente a mí, mirándonos a los ojos, yo conociendo mis dificultades y aciertos visuales, ¿se entiende? Yo me tengo que conocer a ver si el defecto lo tengo yo después de todo, y lo hago por confrontación. ¿Cómo es esto? Con el dedo índice mirando siempre al frente, a los ojos del paciente y el paciente mirándome a mí. Bueno, él me tiene que avisar cuando deja de ver mi dedo. Yo no puedo mirar, esto no, tengo que mirar siempre al frente. Cuando yo dejo de ver el dedo, más o menos debe coincidir cuando el paciente lo deja de ver. Lo mismo para el otro lado, lo mismo para arriba, lo mismo para abajo. ¿Sí? Así evalúo groseramente campo visual. Luego, si encuentro algún déficit grosero, lo mandaré al especialista. ¿Está bien? Pero para un primer acercamiento me sirve. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, Tip. si fuera una cefalea secundaria, ¿secundaria a qué? ¿O cuándo la sospecho? Cuando el paciente viene, por ejemplo, y le describe un dolor, un dolor de cabeza que dice, es el peor que tuve en mi vida. Yo suelo tener dolores de cabeza, pero este no se parece para nada, es el peor que tuve en mi vida, no lo aguanto, no lo soporto, me estoy muriendo de dolor. Corran, hay que correr más o menos, porque si él se refiere como o migrañoso o con cefalea frecuente
y este es totalmente distinto, a mí me tiene que hacer sonar las alarmas. ¿Qué tengo que descartar? Bueno, una ruptura de un aneurisma, que puede tener foco neurológico, una hemorragia subaracnoidea. Tengo que hacerle imágenes lo más rápido que pueda y una evaluación neurológica rápida, ¿sí? Bien, esto, el comienzo generalmente, cuando ocurren estas cosas, el dolor es de comienzo súbito y tiene una intensidad muy, justamente el dolor es muy, muy severo, y se lo llama cefalea en trueno, porque la cabeza parece que justamente es un trueno, que le explota. Otra cosa que me tiene que dar indicio que la cefalea sea secundaria a algo es que se presente como primera vez en un paciente mayor de 50 años. ¿Por qué? Porque si yo tengo que el paciente es migrañoso o que sufre cefaleas, generalmente le aparecen o a los 20, 30 años, más o menos, ahí empieza a aparecer, o en las mujeres es muy frecuente que aparezca la migraña cuando viene la menarca, en la adolescencia. Si aparece por primera vez después de los 50 años, y yo debería estudiar que no vaya a ser que haya algo que me está produciendo la cefalea. Ejemplo, un tumor. ¿Bien? ¿Algún migrañoso en la clase? Oigan, yo ¿Sí? Bueno. ¿Y estás en tratamiento? no. No te escucho. No, no, no. No. Simplemente cuando aparece la migraña te tratás ahí, pero no estás en tratamiento preventivo. Claro. Bien, perfecto. Después vamos a ver con qué. Eh, bien, que la cefalea, ¿cuándo amerita ser estudiada? También como una causa secundaria, cuando haya tenido un inicio reciente, cuando aquel paciente que dice, sí, a mí siempre me dolió la cabeza, pero últimamente me duele más que de costumbre, cambió la intensidad, antes era soportable y ahora realmente tengo unos dolores de cabeza que me descomponen. Bueno, cuando hubo un cambio en esa sintomatología del dolor, también puedo pensar que es secundario a alguna otra patología. Cuando mi paciente tiene antecedentes de alguna enfermedad oncológica, pensando en una metástasis, o que tiene antecedentes de HIV o ya tiene marcadores de SIDA, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los inmunodeprimidos es frecuente que, no es frecuente, pero por ahí puede darse y dan cefalea las criptococosis cerebrales, ¿sí? Característicos del paciente HIV o del inmunodeprimido. También la cefalea puede ser secundaria a un trauma encefalocraniano, generalmente en pacientes ancianos, personas ancianas que viven solas, que por ahí se caen y, bueno, se cayó. Si se puede levantar solo y es relativamente autónomo el paciente, probablemente nadie se entere que se cayó porque, a no ser que se tenga una fractura o algo, no lo van a contar, ¿sí? Pero cuando entra en la guardia, que lo traen por desorientación o por cefalea, investigar el antecedente de una caída o fijarse también los hematomas que puede tener en la cabeza, en fin, investigar un poquito más. Cuando la cefalea se asocia a fiebre, ¿sí? Y no tengo un origen conocido de la fiebre, porque, por ejemplo, si yo tengo una neumonía y mi paciente tiene fiebre, bueno, yo puedo pensar que hay ciertos tipos de pacientes donde la elevación de la temperatura le da cefalea, ¿sí? Entonces lo puedo asociar. Pero si tengo fiebre de origen desconocido, no tengo ningún foco a la vista,
tengo cefalea y por ahí le sumo algún vómito a chorro, ¿qué tengo que pensar? Meningitis. En una meningitis, justamente. Entonces ahí, bueno, ameritará el laboratorio todo y si no llego a algún diagnóstico voy a tener que hacer una punción lumbar para descartar meningitis. Más, por supuesto, la evaluación con, evaluando, valga la redundancia, signos meningios. Que la cefalea se asocie a convulsiones. Bueno, acá podemos estar hablando de una epilepsia o también de un tumor que le está generando a mi paciente el crecimiento del tumor genera cefalea y puede generar también descargas en forma de convulsión. Aquel paciente que se despierta, que el dolor de cabeza lo despierta a la noche, ¿sí? Bueno, eso también sería una alarma que yo tendría que descartar alguna patología, algún sangrado, más si tiene foco neurológico. Cuando la cefalea, hay veces que el paciente ya lo sabe, hay pacientes migrañosos que tienen aura, o sea, síntomas premonitorios, y él ya sabe que le va a doler la cabeza. Después vamos a ver bien qué es el aura, pero es el paciente que una hora antes que le empiece el dolor, empieza como a ver escotomas, moscas, luces, o le empieza a molestar la luz, o le empiezan a molestar los sonidos, y ella se conoce. Ella sabe que de acá a una hora le va a doler la cabeza y entonces toma conducta y se toma una medicación, que ya le explicó su neurólogo cuál, se la toma ahora, cuando empiezan los signos y síntomas. Pero a veces el paciente no tiene aura y la cefalea aparece de forma abrupta y a veces también lo despierta, ¿sí? Y si la característica de la migraña es que empeora con el ejercicio. Entonces, ante un paciente que se conoce migrañoso, que esto ya le pasó, nos quedamos un poco más tranquilos. Pero si no, con un dolor de inicio abrupto, sin aura, digamos, y el paciente nunca lo tuvo, amerita que lo estudiemos. Bueno, y también puede asociarse la cefalea a vómitos. Es frecuente que la migraña en ciertos pacientes se asocie a náuseas y vómitos, ¿sí? El paciente empieza con fotofobia, empieza con escotomas, después tiene mucho dolor y puede terminar justamente por este dolor con náuseas y vómitos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y vamos a tratar el dolor, pero también todos los signos y síntomas concomitantes. ¿Qué estudios complementarios puedo pedir? Las neuroimágenes, pero acá la Sociedad Americana de Cefaleas hace una distinción. Vieron que los estadounidenses son muy bolsillo dependiente, por decirlo de alguna manera, que está muy bien. Ellos se fijan todo en el costo y en el costo de la salud y están permanentemente tratando de bajar costos en salud. Por supuesto, tienen toda la razón. Entonces, hay estudios que muestran que en aquel paciente que tiene claramente una migraña, que ha estado en esa situación previamente, que se conoce migrañoso, bueno, a ese no sería necesario hacerle imágenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos que es debido a su migraña. Si algo cambió en el dolor habitual, como ya dijimos antes, ahí sí. Pero si es su migraña habitual, la Asociación Americana de Cefalea dice que no amerita hacer imágenes. En el caso que tuviéramos que hacer imágenes, bueno, si podemos, una resonancia nos aporta más información que una tomografía. Si tenemos un tomógrafo, bueno, haremos
el tomógrafo, la tomografía. ¿Para qué nos sirve la tomografía en el hiperagudo? Bueno, es muy buena para sangrados. En un primer momento, en el hiperagudo, la tomografía resuelve muy bien, tiene buena resolución con el tema del sangrado. Cuando pasan los días, ya no, tengo que preferir una resonancia. ¿Está bien? La resonancia, por su parte, nos muestra mucho más detalladamente toda la presencia de un tumor, la presencia de una malformación arteriovenosa, alguna lesión de la fosa posterior, alguna alteración, por ejemplo, en los ventrículos, con hidrocefalia o con aumento de la presión o con obstrucción en el fluido. Todo eso lo muestra mejor la resonancia, ¿sí? La tomografía solamente en el hiperagudo, ¿sí? En la sospecha de un sangrado o un ACV. Después que pasaron unas horas, un día, preferimos resonancia. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿qué otros estudios complementarios puedo pedir? Bueno, una punción lumbar. ¿Cuándo? Y cuando tengo fiebre, vómito a chorro y cefalea. Ahí no zafa. Tengo que descartar meningitis. Primero haré las maniobras semiológicas, que ustedes las tienen que saber y las tienen que saber todas, ¿sí? Pero seguramente voy a terminar haciendo una punción lumbar. ¿Qué cuidado tengo que hacer para hacer una punción lumbar? Una imagen o una resonancia o una tomografía previa. ¿Y por qué? ¿Qué les parece? Por si tiene sangrado. Sí, bien, por si tiene sangrado es una posibilidad. Y si tiene sangrado, ¿qué va a tener? Que todavía no lo vimos al tema, al menos no conmigo. ¿Cómo es? ¿Qué va a tener? O supongamos que mi paciente tiene un tumor que le está haciendo efecto masa en una estructura ósea que no es distensible. Puede ser que sea una hipertensión endocraniana. Exacto. Yo lo que tengo que descartar es una hipertensión endocraniana. ¿Y qué pasa o qué puede pasar si yo hago una punción lumbar y tengo una hipertensión endocraniana? El paciente se me enclava y ahí se quedó. O sea, se afecta el centro respiratorio y ahí se quedó. ¿Está bien? Porque como que se baja todo el tronco y hago una lesión irreversible. ¿Está bien? Bueno, también puedo pedir exámenes de laboratorio. Ejemplo, y esto también siempre se toma. Paciente mayor de 60 años con eritrosedimentación elevada, pero cuando digo elevada digo más o menos un 100, y cefalea con una intensidad severa, tengo que descartar arteritis de la temporal. El doctor Rey siempre lo toma. Así que recuerden, cuando tienen el caso clínico de paciente mayor, generalmente masculino, con eritrosedimentación elevada y con dolor, con cefalea, arteritis de la temporal. ¿Cómo hago qué tendría que hacer? Bueno, ver justamente, hacer una biopsia de la temporal, a ver si hay una vasculitis. Y se trata con corticoides. Después vamos a ver. ¿Qué otras, de acuerdo a la clínica, va a ser el laboratorio que yo pida? Eritrosedimentación voy a pedir siempre. La rutina de hemograma completo voy a pedir siempre.
hepatograma voy a pedir, función renal voy a pedir, glucemia voy a pedir. Después de eso, y bueno, nos vamos al perfil tiroideo, a ver cómo están las hormonas tiroideas, no sea cosa que estemos ante un hipertiroidismo descontrolado, ¿sí? Que nos puede dar, un hipotiroidismo también, aunque el dolor de cabeza del hipotiroidismo es más sordo y continuado, pero es una cefalea al fin. Si sospecho la presencia de una vasculitis, puedo pedir, por ejemplo, un panel de autoinmune, ¿sí? Para ver dónde estoy parada. Por eso, lo que yo voy a pedir va a depender del paciente que tenga encima. Si tengo un paciente HIV o inmunodeprimido, bueno, por ahí puedo pensar en un tumor o en un hongo y pediré en base a su patología de base, justamente. ¿Qué otra cosa? La insuficiencia renal, la insuficiencia hepática y la hipercalcemia, los estados de hipercalcemia se pueden asociar a cefalea. Y esto lo puedo diagnosticar con un laboratorio, ¿sí? Así que no encuentro otro foco y puede estar ahí la causa. ¿Qué otro estudio puedo hacer? Un electroencefalograma. Generalmente tiene que tener mi paciente o yo sospechar una enfermedad de base para pedirle el electroencefalograma. Pero generalmente no es algo que se pida todos los días, ¿sí? ¿Vamos bien? Bien. Vamos a hablar un poquito de las migrañas. ¿Qué se entiende por migraña? Son ataques recurrentes de cefalea que tienen un dolor de intensidad de moderada a severa y que pueden durar desde pocas horas a varios días, ¿sí? Generalmente la migraña aparece en los individuos en una edad, en las chicas ya les dije, puede aparecer en la adolescencia o en la juventud, de los 20 a los 30, ¿sí? Ahí ya, si uno tiene la tela para ser migrañoso, probablemente aparezca en esa edad, ¿sí? ¿Y qué características tiene el dolor de la migraña? Generalmente afecta una hemicránea, la mitad de la cabeza. El dolor es pulsátil. Si el paciente hace alguna actividad física o algo, se le empeora. Y empieza, a veces tiene aura, a veces no la tiene, y empieza el dolor a intensificarse. Es importante que el paciente reconozca. Si tiene aura, que reconozca el aura, nada más. Ya los pacientes saben, me va a doler la cabeza. Muchas veces no es ni siquiera un escotoma o una fotofobia, es algo que no pueden describir, ¿sí? Como un estado que ellos ya saben que de acá a una hora le va a doler la cabeza. Y ahí empiezan a tomar el analgésico. Hay casos más severos de migraña donde, como ya dijimos, el paciente empieza, por supuesto, con dolor, con pulsaciones, con latidos, etcétera, etcétera, y náuseas y vómitos, ¿sí? No tolera la luz, tiene fotofobia, no tolera los ruidos, o sea que es invalidante. Tiene que estar acostado, a oscuras, que no haya ningún ruido porque la cabeza se le parte, ¿sí? Es totalmente invalidante. Y es tan invalidante que depende de la frecuencia que tenga este paciente que presente las cefaleas, va a meritar o no un tratamiento preventivo. A veces a los chicos en edad escolar se pierden, por supuesto, las clases, se pierden de fiestas, o sea, les altera la calidad de vida. Bueno, ahí amerita un tratamiento preventivo. ¿Qué hace el tratamiento preventivo? La idea es espaciar los episodios de migraña. Hay gente que tiene migraña
3, 4 veces al mes. Piensen que si es uno de estos pacientes que la migraña le dura más de 24 horas, una vez por semana tiene que quedarse 2, 3 días en la casa porque está con dolor de cabeza. Es invalidante. Bien, ¿qué podemos hablar qué podemos decir de la epidemiología de la migraña? Que es más frecuente en mujeres que hombres, con una relación de 3:1. Como dijimos, las edades están entre los 20, acá dice 35, 39, pero entre los 20 y los 30, los 20 y los 40, y muchas veces tiene relación en las mujeres con temas hormonales. No está bien dilucidado por qué, ¿sí? No se sabe bien el mecanismo, pero sí se ha visto que cuando la mujer tiene la menarca comienzan las migrañas. Y cuando llega el momento de la menopausia, por ahí se le van las migrañas y nunca más la tuvo. Entonces está claramente, en algunos casos, relacionado al tema hormonal. También se ha visto ahora migrañas desde más chiquitos, o sea, desde la pediatría. Y también es una situación invalidante porque le impide al chico, además de ir a la escuela, reunirse con amigos, hacer deportes, en fin, lo limita mucho. Bueno, con esto que dijimos, de la edad de aparición, que aparecen mujeres, etcétera, etcétera, tenemos que sospechar todo paciente que debuta con migraña más allá de los 50 años y nunca tuvo nada. Por ahí es esperable que a la mujer se le vaya la migraña alrededor de los 50 años. Si aparece de primera vez en mujeres o en hombres, bueno, amerita que el paciente se estudie porque probablemente sea una cefalea, una migraña, pero un dolor de cabeza secundario a algo, no de causa primaria. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, acá tenemos una clasificación de la Asociación Internacional de Cefaleas, que básicamente las divide en migraña sin aura, migraña con aura y migraña crónica. La migraña sin aura, valga la redundancia, es aquella que el dolor aparece de manera brusca, que no presenta síntomas premonitorios. ¿Y qué criterios tiene? Tienen que cumplir al menos 5 ataques, ¿sí?, que cumplan los siguientes criterios. Cefalea que dura de horas a días, ¿sí? Aunque la trate, a veces tratándola, pero no logro erradicarla. Que la cefalea tenga al menos las siguientes características: que sea unilateral, como ya dijimos, que sea pulsátil, también lo dijimos, y que el dolor sea intenso, con una intensidad de moderada a severa. Se agrava al hacer la actividad física, la empeora, ¿sí? Y el otro criterio es que la cefalea esté acompañada de otros signos y síntomas. Por ejemplo, náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia, y que a pesar de que nosotros buscamos y estudiamos a nuestro paciente, no encontramos otro diagnóstico viable. Y esto no se explica mejor diagnóstico, ven que ahí dice ICHD3, es el tercer consenso de cefalea de la Asociación Internacional de Cefalea, que todos los años o cada 2 años saca actualizaciones, ¿sí? Es como un DSM-4, pero de las cefaleas. Bueno, esta es la migraña sin aura. O sea, empieza el dolor y tiene las características, como ya dijimos, de la migraña con los signos y síntomas acompañantes de la migraña. Después tenemos la migraña con aura. ¿Y qué puede decir, qué tipo de aura
podemos nombrar? ¿Qué puede tener? Bueno, puede tener auras visuales, ver como manchas, escotomas, moscas que le vuelan. Sensoriales, o sea, tener hormigueo, parestesias, alteración del habla o el lenguaje, ¿sí? Arrastran las palabras por ahí, tienen lo que pareciera un foco neurológico. ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar algo? Ay, yo no te escucho nada. ¿Ustedes se escuchan, chicos? Era justo que alguien tenía el micrófono No, prendido, pero perdón, ya lo tenía apagó. yo el micrófono prendido, perdón. Ah, ok, ok, ok. Creí que estaba preguntando algo. Perdón. Bueno, alteraciones de la retina, justamente que presente escotomas, ¿sí? Que tenga al menos 3 de las siguientes 6 características. Que el aura se extienda por un periodo mayor a 5 minutos, que tenga 2 o más auras, tipos de aura que se van concatenando, que primero se da uno y después se da el otro, que cada síntoma de estos auras concatenados duren entre 5 minutos y 1 hora, que presente síntomas de aura unilateral, o sea, yo veo escotomas o veo manchas o moscas volantes de este ojo nada más, y que aparece alrededor de 1 hora posterior. Lo mismo, que todo este cuadro no tenga ninguna explicación por la Sociedad Internacional de Cefalea en la 3ª edición. ¿Está bien? Me dice que la conexión a internet es inestable. Bueno, espero que no se me Se te corte. cortó recién un segundo cuando estabas explicando lo último. Bien, entonces, que tenga todo esto que dijimos, las características, y aparte que no se puede explicar por la guía, digamos, que saca la Confederación esta de Internacional de Cefaleas, ¿sí? Que todos los meses no, cada 2 años generalmente saca actualización. Esta es la 3ª, por eso es 3. Bien, después tenemos la migraña crónica. Son aquellas cefaleas tipo migraña o tipo tensional, que después vamos a ver la diferencia, que las padece el paciente más de 15 días en el mes durante 3 meses y cumplen los siguientes criterios. El paciente ha tenido al menos 5 ataques que no tienen criterio de migraña sin aura o los criterios para migraña con aura o ambos, ¿sí? En un periodo mayor de 8 días por mes durante 3 meses. Tiene características de migraña, o sea que también es invalidante. La diferencia es que dura más tiempo, ¿sí? A veces Perdón, no entendí eso. En lugar de durar entre 4 horas y 3 días, dura 15 días. no dura 15 días, pero en un mes el paciente está 15 días afectado. Ah, ok, Por ahí, ok. por ahí las tiene 3, 4 veces al mes, ¿sí? O por ahí las tiene cada día por medio. ¿Me explico? Perfecto, perfecto. La mitad del mes está afectado. Y también no le encontramos otra causa. Entonces, esto es una migraña crónica. ¿Por qué se produce la migraña? ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, esta es la hipótesis que más se acerca, ¿sí? A que están todos, digamos que todos están de acuerdo, y tiene que ver con el sistema trigémino vascular y con la liberación de péptidos que son vasodilatadores y que son proinflamatorios, ¿sí? Entonces, primero, el sistema trigémino vascular va a ser la génesis de todo, ¿no?
de las fibras aferentes de estas neuronas van a salir justamente hacia las meninges y los vasos. También hacia el sistema nervioso en general, el sistema nervioso central, y estas neuronas lo que hacen son liberar péptidos vasoactivos que generan vasodilatación y que generan inflamación. Una vez que ocurrió esto de la liberación de péptidos y hay una cierta inflamación, ¿sí? Y una vasodilatación, esto hace que se sensibiliza y hay descargas de neuronas de segundo orden y de tercer orden hasta que llegan a los impulsos nociceptivos alcanzando el área somatosensorial y produciendo el dolor. Esa sería más o menos la vía del dolor. Todo comienza con una vasodilatación y posterior inflamación, ¿sí? Y acá hay péptidos especiales que están vinculados con este proceso proinflamatorio. Y estos péptidos son el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el péptido activador de la adenilato ciclasa pituitaria 38 y el óxido nítrico. Todos estos son potentes vasodilatadores. En un segundo paso, ¿sí?, se genera una inflamación. Y tiene sentido, si ustedes lo piensan, porque ¿qué se da para qué función tienen los fármacos que se dan para la migraña? El migral. Vasoconstricción. Vasoconstricción, exactamente. Tengo varias formas clínicas de migraña y esto a mí me parece que es del libro del doctor Rey. Chequéenlo, porque la clase es de consenso, pero esto se lo copié a él. Tenemos varias formas clínicas. La migraña complicada es aquella que dura bastante, que puede durar desde horas hasta una semana, pero cuando yo le hago imágenes no hay indicio de lesión. En cambio, puede haber un infarto migrañoso. Comienza con una migraña, hay una lesión que se ve en imágenes, se ve la imagen isquémica generalmente en el territorio de la arteria cerebral posterior, ¿sí? Eso es un infarto migrañoso. Yo le hago imágenes y voy a ver una lesión. La migraña hemipléjica familiar, que generalmente hay antecedentes familiares de esto. La migraña basilar, que va a dar signos y síntomas que hacen referencia a todo lo que es lo del tronco del encéfalo, el cerebelo y el occipital. Entonces, va a tener alteraciones de la visión, va a tener acúfeno, va a tener vértigo, va a tener alteraciones en el habla, mi paciente va a estar desorientado, va a tener por ahí alteraciones en la marcha, ¿sí? Se ve más frecuentemente en mujeres y en chicos. Luego tenemos la migraña retiniana, que es aquella que comienza con episodios que se van a reiterar de escotomas, moscas volantes y alteraciones de la visión. A veces hasta hemianopsias o ceguera por unas horas. Y la migraña oftalmopléjica, que yo se la puse, pero la verdad que está discutida, ¿sí? No se sabe si, no está bien dilucidado la causa de esta migraña, si la migraña es secundaria a la paresia o la paresia secundaria a la migraña, ¿sí? Como tratamiento, ¿qué tenemos? En el mercado tenemos un potente vasoconstrictor que es derivado del cornezuelo del centeno, el Ibupiran migra, el viejo migral, etcétera, etcétera, que es la ergotamina. Es muy efectiva, la verdad que como analgésico es muy efectiva,
pero tiene varios efectos adversos. La primera es que produce una importante vasoconstricción, y eso con el uso reiterado e indiscriminado puede provocar pequeñas lesiones, ¿sí? Segundo, que tiende a producir una cefalea de rebote por abuso de analgésico, ¿sí? Hay una potente vasoconstricción por la ergotamina que después hace una vasodilatación refleja. Entonces, otra vez la migraña, y otra vez el migral, y otra vez la migraña. Eso que sería el ergotismo, ¿no? El ergotismo, no. El ergotismo es el efecto adverso que lo que me da, pues como es un potente vasoconstrictor, en las extremidades, llámese en dedos, por ejemplo, me produce una vasoconstricción y me puede llevar a la necrosis. Claro, claro. Digo por el exceso del Del volumen, migral. digamos. Ah, sí, 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 no claro. te entendía. Sí, el ergotismo, sí. Ah, ya. Es un efecto adverso. Esto se da, perdón, en pacientes que lo consumen en grandes cantidades o en un uso sostenido o simplemente por el No, en uso. pacientes cuando se hace con un uso sostenido. Por ahí puede pasar que algún paciente sea muy sensible y le pase la primera vez, pero generalmente estos cuadros de vasoconstricción permanente, porque yo he tenido pacientes que tomaban migral en la época del migral, que después hubo una toma de conciencia muy importante por estos efectos adversos, pero en la época del migral tomaban migral todos los días, ¿eh? Entonces eso era un círculo vicioso. En esos pacientes tienen chance de hacer un ergotismo, ¿sí? Bueno, Gracias. después tenemos los triptanes o triptanos, ¿sí? Que son fármacos para migrañas severas, ¿sí? Son agonistas de receptores serotoninérgicos HT1, 1B y 1D. ¿Cuál es, cómo es el mecanismo de acción? Causan vasoconstricción, ¿sí? Entonces, por eso también reducen el dolor. Y aparte, modulan e inhiben la inflamación. Recuerden que viene posterior a la vasodilatación, ¿sí? Por el péptido del gen de la calcitonina. Primero la vasodilatación, después la inflamación. Bueno, actúan en los dos lugares los triptanos. Y luego hay, para aquellos migrañosos que realmente tienen una calidad de vida inaceptable, que es un desastre, que tienen migraña 2 a 3 veces en la semana y que les altera su actividad diaria, su actividad laboral, su actividad estudiantil, hay lo que se llama un tratamiento preventivo que podemos hacer, teniendo en cuenta algunos detalles. ¿Cuándo lo voy a indicar? Cuando tengo más de 4 crisis al mes o menos crisis, pero que duran varios días. Y a mi paciente lo inhabilitan realmente. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que cuando doy un tratamiento de este tipo, tengo que tener paciencia y esperar por lo menos 3 meses para que el tratamiento se instale correctamente y no hacer ningún cambio, ¿sí? Debo ir aumentando la dosis paulatinamente hasta llegar a la dosis óptima. No es dosis plena de entrada, la voy subiendo paulatinamente. Bueno, espero unos meses entre 1 a 2 meses para evaluar la efectividad, y todo esto yo se lo tengo que explicar al paciente, porque si no la frustración, hace 15 días que está con el medicamento y la situación no cambia, el paciente se frustra y tira todo al diablo. Y también le tengo que avisar que este es un tratamiento para que sus episodios de migraña se espacien y le den una calidad de vida mucho mejor, ¿sí? Pero que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia estamos hablando de una
curación de la migraña. ¿Sí? Por otro lado, cuando yo tengo un paciente que viene con cefalea por abuso de analgésico, primero tengo que hacer la detoxificación del abuso de analgésico y luego encarar el tratamiento preventivo. Y por último, hay lo que se llaman calendarios de cefalea. Para los chicos, supongo que para los grandes también, pero para los chicos está muy lindo porque primero que se bajan la app y segundo que con caritas van poniendo cuándo tienen el dolor y eh, qué intensidad fue esta vez el dolor. Entonces, cuando van al control con el neurólogo, ven cómo va evolucionando la aparición de los episodios de cefalea, si se van espaciando o no, ¿sí? Y cómo va respondiendo al tratamiento. Pero todo hay que dejarlo anotado, ¿bien? ¿Y este Porque es tratamiento es de por información vida? valiosa para el neurólogo. ¿Qué? ¿Este tratamiento es de por vida o cómo es? ¿El qué? ¿El Esto del tratamiento? tratamiento preventivo, claro, Sí, esperás 3 meses hasta que hace generalmente efecto. hay veces que uno lo hace por meses, más de 6 meses, a veces incluso un año y lo suspendemos y realmente mejora. Y hay otras veces que hay que volver. Es ensayo y error. Gracias. Bien. ¿Qué? ¿Algo más? No, gracias, gracias. Ah, ¿qué vamos a dar como tratamiento preventivo? Recuerden que tratamiento preventivo se le da a aquel que realmente tiene más de 4 episodios o menos episodios, pero de una duración interesante. Se puede dar antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. Ya vengo, espérenme, por favor. Bien, si no me estaba quedando a oscuras. Se pueden dar bloqueantes de calcio, como la flunarizina, beta bloqueantes, como el propanolol y metoprolol, anticonvulsivantes, como el topiramato o el valproato o ácido valproico. ¿Y cómo yo elijo cuál de estos fármacos dar? Bueno, va a depender también del paciente que yo tenga enfrente. Y acá le puse algunos ejemplos para que ustedes le queden. Ejemplo, si tengo un paciente que aparte viene con una depresión, elijo la amitriptilina, que lo va a ayudar. Si tengo un paciente que es un paciente mayor, anciano, lo puede bajar mucho y lo puede sedar. Entonces la voy a tomar con cuidado, ¿sí? Le puede dar hipotensión postural. Si tengo un paciente hipertenso, elijo los beta bloqueantes. Pero recuerden que si el paciente es asmático, ¿sí? Por ahí el beta bloqueante le trae broncoespasmo. Entonces, de acuerdo al paciente que yo tengo enfrente, es el fármaco que voy a elegir. Después se usan, cada vez están ganando más protagonismo, pero no hay tanta evidencia como con los anteriores, con unos nuevos fármacos que son de segunda línea, el gabapentin, la venlafaxina, el candesartán, el lisinopril. Hay algunos estudios con la vitamina B6 y con el magnesio. La verdad es que a mí particularmente, sin hacer la especialidad, en pacientes que han presentado cefaleas, el magnesio anda bien y también les acomoda el sueño. No me pregunten por qué. No tengo el mecanismo de acción. Pero los pacientes refieren que si tienen aquellos que han tenido un trastorno del sueño leve, ¿sí? Ningún insomnio mayor, bueno, aquellos pacientes digamos que duermen mejor y descansan mejor, ¿sí? Y la vitamina B6, que realmente yo por ahí la doy en complejo B, B1, B6, vago B1, B6, B12, ¿sí? ¿Por qué? Que
fármaco? Piensen en mi especialidad si los ayuda. ¿Qué fármaco da déficit de B12 como efecto adverso? Altamente usado, de uso diario. Yo lo uso todos los días. Piensen en diabetes. ¿Metformina? La metformina, cuando yo doy metformina, que se da todos los días y a pasto, le tengo que controlar a mi paciente la vitamina B12, porque hay una alteración en la absorción de B12 y la metformina es un medicamento de uso crónico, ¿sí? Es la primera elección, el fármaco de primera elección en la diabetes. Entonces, cuando el paciente lo usa por un par de años, empieza a verse déficit de B12. Y cuando mi paciente tiene déficit de B12, ¿qué tiene clínicamente hablando? Anemia. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué pasa en los dedos? Que tiene que ver con una neuropatía. Hormigueo, Hormigueo, parestesia, ¿sí? Yo le confusión doy, le mental, demencia, repongo eso, ¿no? vitamina B12, ¿sí? Y mejoran bárbaro. ¿Por qué? Porque hay una lesión, se está produciendo una lesión por falta de la B12 a nivel neural. ¿Y qué más? La B12 dijimos, anemia, parestesia. Bueno, conclusión, cuando ustedes tienen un paciente con metformina, le tienen que dar o medir por lo menos la B12 y cuando le falte, suplementársela. Otra cosa, con el déficit de B12, ustedes saben que la B12 se usa, de bioquímica lo tiene que hacer, el organismo la usa como cofactor de muchos procesos metabólicos. Entonces, si yo no tengo B12, hay un paso metabólico del metabolismo de la homocisteína que no se realiza. Y la homocisteína se empieza a acumular. Y la homocisteína en altas concentraciones es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Bien? Así que la B12 la tengo que mirar con cariño por todas estas cosas. Bueno, seguimos. Bien. ¿Cómo organizaría yo un tratamiento para un paciente migrañoso? El paciente empieza con migraña. La primera elección es un AINE, puede ser un naproxeno, que a los neurólogos les gusta mucho, ¿sí? Si está contraindicado, me voy al paracetamol. Si tiene más de 3 ataques consecutivos con un tratamiento que no le es efectivo, ya paso a las ligas mayores, ¿sí? Si mi paciente con su migraña tuviera náuseas o vómitos, le doy un Reliberan, ¿sí? Una metoclopramida, o le doy un ay, se me fue, ¿cómo se llama? Este fármaco que es para los vómitos y que es un proquinético. Ya me voy a acordar. Reliberan. No, el otro. Eh, Metoclopramida. ese es el Reliberan, el otro. Y bueno, ya me voy a acordar, espérenme, que ya me lo voy a acordar. Bueno, si esto no me diera resultado, paso a la segunda línea, que son los triptanos, ¿sí? Si el triptano solo anda bien, bárbaro, si no, lo puedo sumar a naproxeno. Si con los triptanos no obtengo un resultado beneficioso, después están los ditanes y los gepantes. Los ditanes son unos fármacos de nueva generación, ¿sí? Que son agonistas selectivos del receptor el 5T1F, 5HT1F, ¿sí? De serotonina. ¿Y qué hacen? ¿Dónde actúan?
van a bloquear la liberación de, ¿se acuerdan del el péptido asociado al gen de la calcitonina? Bueno, bloquean su liberación. Y este péptido es la principal molécula que da vasoconstricción, que da vasodilatación e inflamación. Y los ditanes tienen de beneficio sobre los triptanos que no producen vasoconstricción. Los triptanos sí producen vasoconstricción. Y eso a veces puede dar un efecto rebote. Los ditanes no. ¿Qué droga tenemos? El lasmiditan. No sé si esto está en el libro de la cátedra, pero yo se los cuento. El lasmiditan no causa vasoconstricción y tiene algunos efectos adversos menores como sensación de parestesias, de hormigueo, tal vez náuseas y vómitos, pero no mucho más que eso. Otra opción que tenemos son los gepantes. Los gepantes, hay varios fármacos, tampoco causan vasoconstricción y también estos no es que bloquean que inhiben la liberación del péptido asociado al gen de la calcitonina, sino que bloquean la acción, actúan a otro nivel, bloqueando la acción, ¿sí? En el receptor. Y tenemos como fármacos el rimegepón, el ubrogepón, el atogepón y el sabegepón. No son de uso diario, son de uso de súper especialistas, no tienen grandes efectos adversos, al igual que los anteriores, náuseas, vómitos, alteraciones del gusto, alguna disgeusia, pero nada más que eso, ¿sí? Otros tratamientos en la migraña aguda. Puedo dar antipsicóticos como la olanzapina en dosis de 2,5 cada 30 minutos, hasta una dosis máxima de 10 miligramos, y la clorpromacina por vía oral de 10 a 15 miligramos. Esa es otra opción. Hay muchas opciones. Algunas veces puedo dar opiáceos como el tramadol, y en la migraña aguda generalmente tiene buena respuesta dar un corticoide, ¿sí? La meprednisona 40 a 60 miligramos o la dexametasona 4 miligramos cada 8 horas. Lo doy por unos días, ¿sí? Y esto actúa a nivel de la inflamación que se produce. Primero la dilatación, vasodilatación, y después se produce una inflamación. Bueno, el corticoide ayuda con eso. Cuando uno termina en una guardia por una migraña con náuseas y vómitos, va el Reliberan, ¿sí? O la metoclopramida, va el omeprazol o pantoprazol, omeprazol generalmente, va el corticoide y va el analgésico, ¿sí? Lo dejan descansando y le pasan lo hidratan bien, porque otra indicación es hidratar bien al paciente. Una causa de migraña a veces puede ser, en individuos susceptibles, no tomar suficiente líquido, ¿sí? Entonces, se hidrata bien al paciente y se deja con un analgésico, pongámosle que puede ser ketorolac, ¿sí? Estamos hablando de un migrañoso cualunque. No, Profe, sí, termino esto y vamos. No aquellos migrañosos que realmente ya el neurólogo está pensando en los triptanos, no le funcionan los triptanos y tengo que escalar a otra línea terapéutica. Sí, en la línea terapéutica dijiste omeprazol o pantoprazol también, ¿sí, no? omeprazol se pasa. ¿Y no sería mejor el prokinético? ¿Qué dijiste el del prokinético que se adicionaba en la Sí. línea de tratamiento? Cuando me acuerde que para los vómitos se da, lo que yo dije es que para los vómitos se da Reliberan, que es metoclopramida, domperidona.
Ahí está, domperidona. Yo sabía que me iba a aparecer en algún momento. Que es un prokinético, que también es, ayuda con las náuseas y los vómitos. Puedo dar cualquiera de los dos para los vómitos cuando mi paciente está vomitando. Pero cuando el paciente va a la guardia y le ponemos una vía, lo hidratamos bien y le pasamos generalmente ketorolac, un protector gástrico, un corticoide y lo dejamos ahí descansando, ¿sí? Ah, perfecto, gracias, profe. No, de nada. Bueno, vamos al tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo tiene indicación, tiene cierta, no cualquiera va a recibir un tratamiento preventivo, pero cuando es tan invalidante, ¿sí? La migraña de mi paciente, considera el neurólogo un tratamiento preventivo. Y ese tratamiento preventivo, bueno, puede darse con anticonvulsivantes, como son el valproato, el topiramato, con antidepresivos como es la amitriptilina, con los beta bloqueantes como ya dijimos, también con anticuerpos monoclonales contra el péptido asociado al gen de la calcitonina, ¿sí? Y estos son, los anticuerpos monoclonales son de lo más nuevito, digamos. También se usa la flunaricina, como vimos, y también se usa el Botox, sobre todo en la cefalea tensional. Perdón, que me están bombardeando. Bien, el Botox se hace como, en las migrañas y en las cefaleas hay mucha también conducta higiénico-dietética, o sea, muchas indicaciones que están por fuera de los fármacos. Hacer meditación, bajar el nivel de estrés, cumplir con las horas de sueño, en fin, todo lo que al paciente le estabilice los posibles desencadenantes de su migraña, ¿sí? Y se puede aplicar Botox a nivel frontal, a nivel occipital y a nivel de cuello. Se repite cada 3 meses y generalmente tiene buena respuesta, ¿sí? Para mejorar la contractura muscular. Después tenemos los anticuerpos monoclonales. Estas son nuevas drogas y se usan para la prevención. Tenemos el erenumab, el fremanezumab, el galcanezumab. Así como ven los nombres, así son de caros y así son de difíciles para que las prepagas lo cubran. Entonces el paciente necesita ya una historia de migraña y de internación y de tratamiento y de no buena evolución para que lo puedan aprobar. Se administran por vía subcutánea y bueno, pueden tener ciertos efectos adversos como flush facial, congestión nasal en el primero, reacciones alérgicas en el segundo y en el tercero. Y todos están dirigidos justamente hacia el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y van a actuar ahí, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda sobre migraña? No, profe. Bueno, entonces vamos un poquito con cefalea tensional. Es aquella cefalea que es un dolor persistente y sordo. No es un dolor tan severo como el de la migraña, no tiene una intensidad tan importante. Generalmente el paciente refiere como que tiene un casco puesto en la cabeza, que tiene una cefalea, pero el dolor no lo está matando, pero lo incomoda a lo largo de días. Le disminuye y aparece, le disminuye y se le exacerba. A veces es la distribución, ellos refieren que tiene como un dolor en vincha, ¿sí? O en casco.
y que puede ir ampliándose el dolor. Pero es un dolor totalmente distinto. Es como si tuvieras una compresión en la cabeza permanentemente. No duele mucho, pero duele varios días. A partir de su frecuencia se clasifican en cefalea tensional episódica, infrecuente, cuando tiene menos de un episodio por mes, cefalea tensional episódica frecuente, cuando tiene entre 1 y 14 episodios al mes, y crónica, cuando tiene más de 15 días de dolor al mes. ¿Sí? A diferencia de la migraña, no cambia con la actividad física, no tiene síntomas acompañantes como las náuseas, vómitos, no tiene fotofobia, no tiene fonofobia, es simplemente un dolor tolerable, pero que lo va a acompañar varios días en el mes. Si yo reviso a mi paciente, voy a encontrar una contractura asociada generalmente, ¿sí? Y esta contractura muscular mejora con relajantes musculares, mejora con kinesiología, mejora con masajes. A este paciente también le tengo que recomendar que haga una actividad física de estiramiento, de meditación, todo lo que ayude a mejorar su contractura muscular. ¿Sí? Hay una terapia aguda que generalmente hay veces que el uso de AINES, de un ibuprofeno o un paracetamol o un naproxeno es suficiente, pero hay veces que el dolor progresa. En muy pocos pacientes, pero hay algunos que progresa. Y acá se han visto que, bueno, tengo que implementar otras terapias porque la terapia de la migraña, como pueden ser los triptanos o las líneas que vienen después, o incluso los opioides, acá no funciona, ¿sí? Puedo hacer una terapia preventiva en las cefaleas tensionales crónicas con el uso de antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. Cuidado con los pacientes añosos, cuidado con los pacientes ancianos, que les puede provocar algún que otro efecto adverso, ¿sí? Hoy por hoy tenemos antidepresivos más nuevos, como en la venlafaxina, que están dando buenos resultados. Cefalea en racimo o clúster. Hasta acá venimos bien, ¿no? Sí, Sí, profe. Esta es una cefalea muy particular que le aparece al paciente por ahí cada 5 años. No tiene no es cíclica, digamos, pero cuando aparece es muy brusca, muy intensa, no presenta aura y es un dolor retroocular, es un dolor pulsátil que se acompaña de epífora, o sea, lagrimeo de la mitad de la cara, ¿no? Se acompaña de congestión nasal, puede tener sudoración de la mitad de la cara, puede tener tipo un rash cutáneo en la mitad de la cara, ¿sí? Son todos síntomas simpáticos que aparecen muy bruscamente y que bueno, se trata con ergotamina y se administra como profilaxis si necesita verapamilo o litio. No es muy frecuente, pero cuando se la ve es muy característica, ¿sí? Y por último, la arteritis de la temporal, no dejen de tenerla en cuenta, se da en pacientes mayores, es una arteritis, se diagnostica con la biopsia de la temporal, donde vemos la inflamación, pero básicamente lo que tenemos es la tríada de la edad avanzada, la eritrosedimentación elevada, ¿sí?
generalmente en hombres, y es un dolor bastante intenso, ¿sí? ¿Cómo se hace la biopsia? Se hace un pedacito de biopsia de la arteria temporal, Ok, así, nada más. entonces, Y la externa, ¿eh? No lo abro, es en piel. Y tratamiento corticoide de altas dosis. Esto a Rey le encanta, sépanlo. Bueno, ¿alguna duda? Terminamos cefaleas. ¿Alguna duda? Algunos neurólogos con la migraña, hay diferentes esquemas, pero algunos neurólogos con el tratamiento de la migraña lo que hacen es advertirle al paciente que si tiene aura, cuando empiezan los síntomas o esa sensación de que yo sé que me va a doler la cabeza de acá a una hora, ya tomaron naproxeno. Si a los 20 minutos no hubo respuesta, no se alivió el dolor, ¿sí? Bueno, ahí un ketorolac, 20 miligramos de ketorolac. Si esto persiste, ¿sí? En teoría, en la gran mayoría de las migrañas, de los migrañosos normales, comunes, habituales, con esto anda, ¿sí? Tomar mucho líquido, quedarse descansando con la luz apagada, hacer reposo, y con esto debería andar. Si no, escalamos a los triptanos, ¿sí? Y escalamos a los gepantes y escalamos a los anticuerpos monoclonales. Esto es territorio del neurólogo ya. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces dejo de compartir. Un Acá hay segundito, profe, disculpe. una pregunta en el chat que yo no leí. Profe, ¿puede mostrar la diapositiva 47 un segundito? Sí, arteritis de pues, un tipo de cefalea, sí, es un tipo de cefalea, la arteritis de la temporal, sí. La 47, cefalea tensional. Sí, esa para terminar de sacarle un apunte, profe, y ya está. Esta. Ahí vamos. Esa, un segundito. Recuerden que todo lo que es cefalea está relacionado con el nivel de ansiedad del paciente, con el nivel de estrés, con algo que le gatille la cefalea. Entonces nosotros tenemos que tratar de hacer también una higiene en este individuo, una higiene del sueño, en la alimentación. Hay pacientes que el chocolate le da cefalea, ¿sí? El alcohol le da cefalea, entonces ya lo conocen y no lo consumen, ¿sí? Bueno, ¿estamos? ¿Algo más? Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces dejamos de compartir pantalla. Perfecto. Nos veremos mañana a las 12:30 los que tienen conmigo. Muy Yo bien. a la 1 en realidad, porque ustedes vienen del hospital y yo probablemente mañana esté llegando un poquito más tarde, 1:10 tal vez, ¿sí? Así que espérenme y ténganme paciencia. ¿Está bien? Bueno, gracias por avisar. Listo. Bueno, chicos, nos vemos entonces.